Jóvenes, muy buenos días a todos los estudiantes de segundo de secundaria de los colegios Mendel. El día de hoy hablaremos sobre un nuevo tema de literatura. Quien les habla es el profesor Carlos Enrique Arriaga Alarcón. Hoy hablaremos acerca de los géneros literarios. Pues a continuación veamos. ¿Qué son los géneros literarios? Concepto. Es la agrupación o la clasificación de las obras que comparten rasgos comunes, como puede ser su forma, su contenido, su estructura, su enfoque, su función. Es decir, que los géneros literarios es clasificar a las obras de acuerdo a ciertos rasgos que comparten en común, que podría ser la forma o su modelito o su enfoque de realización. Bien, veamos a continuación y miren por favor el PPT. Tenemos clases de géneros literarios. ¿Cuántos géneros literarios o cuántas clases tenemos? 5. Miren por favor. 1, lírico, que es la poesía. 2, épico, que son las hazañas. 3, narrativo, que son los relatos. 4, el dramático, que es el teatro. Y 5, el didáctico, que es un género extraliterario. Entonces no se olviden, ¿cuántos géneros literarios tenemos o cuántas clases de géneros literarios tenemos? 5. El lírico, el épico, el narrativo, el dramático y el didáctico. Muy bien, jóvenes, a continuación desarrollemos cada uno de estos géneros literarios, recordando, no se olviden que son en total 5. Ya, acuérdense, el lírico, ¿no? El épico, el narrativo, el dramático y el extraliterario, que es el didáctico. Muy bien, empecemos con el lírico. Dice así: el género lírico se caracteriza por manifestar sentimientos, emociones, es subjetivo, prefiere estar en verso y por supuesto recurre a la forma expositiva. Nosotros también le llamamos al lírico poesía. Recuerden, poesía. Acá en el lado izquierdo de mi pantalla, bueno, en todo caso para mí sería mi lado derecho, ¿ya? Tenemos un ejemplo de la poesía o género lírico. Miren cómo se dice, ¿ah? Mira, en versitos, ¿ah? Eres la más bella entre las bellas. Tus ojos brillan como las estrellas, tu rostro y tus facciones son tan bellas que ni las canciones pueden igualar, pues es de una belleza tal. Hermosos versos que pertenecen al género lírico o la poesía. Muy bien, chicos, pero lo que ustedes no sabían es que el género lírico tiene subgéneros o especies líricas. Quiero que miren a continuación aquí en su PowerPoint. Un subgénero o especie lírico es la canción. ¿Qué es la canción? Cuando un poema es de amor. Cuando lees un poema de amor es una canción. Oda. ¿Qué es una oda? Oda es un poema, pero un poema de exaltación. Un poema solemne que se da a través de un lenguaje entusiasta y elevado, ¿ya? Como por ejemplo la oda a Miguel Grau. Tercero, una elegía. Mira, ojo, a la elegía pertenece al género lírico, solo que es un poema que manifiesta sentimientos de tristeza debido a la pérdida del ser querido, como por ejemplo la elegía número 1 de Mariano Melgar. 4, égloga. Égloga es un poema, pero es un poema que tiene como escenario la naturaleza. Los personajes son pastorcitos, o sea, es un poema campestre, como por ejemplo la égloga número 1 de Salicio Nemoroso del gran escritor español Garcilaso de la Vega. Y por último, tenemos 5, como subgénero lírico, la epístola. La epístola es una composición lírica que se plasma en forma de carta, o sea, es un poema pero en forma de carta, como por ejemplo la famosa epístola de Abelardo, ojo, escrita por Amarilis, pero también está, acuérdense ustedes, Carta a Silvia de Mariano Melgar, que es un poema pero en forma de cartita. Entonces,
¿Cuántos subgéneros líricos tenemos? 5. Canción, oda, elegía, égloga y epístola. A continuación, dejamos el género lírico y pasemos al siguiente, el género épico. Épico viene de epos, que significa hechos. ¿Pero qué hechos narraba el género épico? Narraba hazañas grandiosas. Es un género objetivo y sorprendentemente estaba escrito en verso. Miremos el ejemplo, a ver, mira, un ejemplo donde se ve un fragmento de la Ilíada y dice así: Oh musa de Aquiles, hijo de Peleo, la cólera funesta que causó infinitos males a los griegos, que precipitó a los infiernos las almas valerosas de muchos héroes y los hizo servir de pasto a los perros y a todas las aves de rapiña. Así se cumplió la voluntad de Zeus, desde que por primera vez separó una disputa al hijo de Atreo, jefe de los griegos, y al divino Aquiles. Este fragmento de la Ilíada corresponde justamente a la discusión que se produce entre Agamenón y Aquiles en el bando griego, cuando Agamenón le va a quitar pues su esclava a Aquiles y Aquiles se va a sentir enfurecido, ¿no? Obviamente, si ustedes han visto, el género épico narra hazañas, pero en verso, en este caso un fragmento de la Ilíada. Bien, el género épico tiene dos especies importantes. Observen por favor, especies o subgéneros épicos. Son 1, la epopeya, y 2, el cantar de gesta. Miren, en la epopeya, ¿qué es lo que tenemos? Es una narración extensa de grandiosidad temática, donde los personajes son dioses o héroes. Se nutre de lo sobrenatural o de lo mítico y tiene 3 temas referenciales. 1, por ejemplo, las epopeyas hablan del destino de los pueblos, como el caso de la Ilíada. La hazaña de un héroe, como en el caso de la Odisea, la hazaña del gran Ulises. O la historia de una divinidad, que en este caso podría ser el famoso héroe Rama de el poema épico Ramayana de Valmiki. Bien, como ven entonces, la epopeya narra hechos grandiosos de la edad antigua, no se olviden de las grandes culturas. La otra especie épica o subgénero es el cantar de gesta, que más bien es de origen medieval. Los cantares de gesta son, recuerden, cantos medievales que surgen a partir de hechos heroicos de una nación, exaltando un héroe nacional. En este caso tenemos, por ejemplo, recordarán ustedes, la formación de los reinos, tenemos la hazaña de los héroes y, por supuesto, entre esas historias, la formación del reino de España o el reino de Castilla, y resaltar a un héroe que es el famoso héroe del poema del Mío Cid llamado Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, resumidamente, la epopeya es una especie épica, pero de héroes de la edad antigua. Y los cantares de gesta es una especie también épica, pero héroes o caballeros de la edad media. Muy bien, jóvenes. A continuación, siguiente género, el género narrativo. En el género narrativo más bien se relata hechos reales o ficticios. Esos más bien están escritos en prosa. El género narrativo reemplazó al épico. Hoy en día casi todos escriben en género narrativo. Veamos un ejemplo de esos relatos. Dice acá, ¿ya? En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida de madreselva, de oro fino, tenía a guisa de ojos 2 centellantes zafiros, un gran rubí, ardía en el puño de la espada, por todo lo cual era admirada, era tan hermosa como una veleta, observó uno de los miembros del consejo, que deseaba granjearse una reputación de conocedor en el arte. Ahora que no es tan útil, añadió, temiendo que lo tomaran por un hombre poco práctico. Este es un fragmento del cuento El príncipe feliz de Oscar Wilde. En el género narrativo todo se narra en prosa, solo que en el género narrativo también hay especies. Veamos, está la novela. Ustedes deben saber que la novela es un relato, pero de extensión variable, normalmente larga, extensa. Narra hechos verosímiles con fines de distraer y nos presenta numerosas variedades de hechos y personajes. Ejemplo, en la novela larga Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky encontramos a Rodion Raskolnikov, el joven asesino que va a ser acosado por los fantasmas de su crimen.
Y en la otra novela, que es una novela corta, El Viejo y el Mar, encontramos al gran viejo Santiago, obviamente personaje del Viejo y el Mar, que va a buscar un pez. Durante 84 días no captura nada y de pronto se cruza con un enorme pez espada, específicamente un marlín negro, al cual va a cazar. Entonces ahí encontramos dos historias, pero historias de relatos donde la extensión es normalmente larga. Luego tenemos el cuento. El cuento más bien es generalmente ya corto. Su corta extensión motiva que los personajes se desenvuelvan rápidamente en momentos tensos. Su lenguaje normalmente es sencillo y condensado. Ejemplo, tenemos la famosa Cenicienta, cuento que ustedes habrán leído cuando eran niños, de la famosa condesa de Aulnoy. ¿No? El cuento es corto. La novela es generalmente extensa. Luego viene la fábula. La fábula más bien se caracteriza porque los personajes son animales y contiene una enseñanza moral. No se olviden, por ejemplo, tenemos el adivino, fábula de Esopo. ¿Ustedes recuerdan el adivino? En el adivino, Esopo narra la historia de un adivino que estaba en un mercado, ¿no?, atendiendo a sus clientes y de pronto alguien viene y le dice, señor, señor, le han robado la casa. El adivino sale corriendo rumbo a su casa y en el camino alguien le dice, pero ¿cómo es posible que tú siendo adivino no hayas podido saber que iban a robar tu casa el día de hoy? La moraleja es que no hagas caso a gente que realmente no adivina nada. Así que mucho cuidado. Chicos, y por último viene la parábola. La parábola es una especie narrativa que tiene un sustento moral y filosófico. Ustedes saben, en la Biblia, por ejemplo, tenemos la parábola de los dos hijos. Entonces, como subgéneros o especies narrativas tenemos la novela, que es extensa, el cuento, que es largo, la fábula, donde los personajes son animales, y la parábola, que es una narración de sustento moral y filosófico. Muy bien, jóvenes, dejamos el género narrativo y pasemos al siguiente. El género dramático. El género dramático, por supuesto, le llamas también teatro, es la actuación. No se olviden que comprende a toda obra destinada a ser representada en un escenario donde los personajes hacen diálogos, hacen monólogos y por supuesto están escritos en prosa y verso, ¿ya? En esencia, la función del género dramático es que esta obra tiene que ser representada. Ejemplo del género dramático, tenemos acá un fragmentito, mira acá, de Romeo y Julieta, observen, ¿no? Escena primera, en una plaza pública cerca al jardín de los Capuleto. Hay un diálogo entre Romeo, Benvolio y Mercutio. Romeo dice, ¿cómo he de ir de aquí si mi corazón queda en esas tapias y mi cuerpo inerte viene a buscar su centro? Benvolio responde, Romeo, primo mío. Luego habla Mercutio, sin duda habrá recobrado el juicio e ídose a acostar. Benvolio, para acá viene, le he distinguido a lo lejos saltando la tapia de una huerta. Dadle voces, Mercutio. Y Mercutio dice, le voy a exorcizar como si fuera el diablo. Romeo, amante insensato, esclavo de la pasión. Entonces, el género dramático es pues teatro. Eso es el teatro. Muy bien, pero este género tiene tres especies o subgéneros. La tragedia, que presenta hechos dolorosos, fatales, como por ejemplo la obra Edipo Rey de Sófocles, donde Edipo, tú sabes, ¿no?, termina trágicamente enterándose que él ha matado a su padre sin saber, ¿no?, y termina arrancándose los ojos. Luego viene la comedia. La comedia más bien es teatro, pero que representa situaciones alegres o cosas, con personajes ridículos, y generalmente su desenlace es feliz, como por ejemplo El sargento Canuto del peruano Manuel Asensio Segura. Y por último, hay una especie que combina el drama. El drama es la unión o combinación de la tragedia con la comedia y que representa la vida real, ¿no? El creador del drama español fue Lope de Vega, el gran escritor, y Lope de Vega escribió un drama titulado Fuente Ovejuna, donde los personajes son acosados por el gran comendador Fernán Gómez, pero que al final el pueblo se une, se enfrenta al abusivo comendador y lo mata. Y cuando el rey de España viene a preguntar ¿y por qué han matado a la autoridad del rey?, el pueblo responde, Fuente Ovejuna lo ha hecho, dando a entender que todo el pueblo lo ha hecho
por la injusticia de este sujeto y que no ha sido solo una persona, sino el pueblo entero por sus abusos. Entonces no se olviden, en el género dramático tenemos 3 especies: la dolorosa y terrible, tragedia; la alegre, comedia; y la combinación de tragedia y comedia, que es el drama. Muy bien, pasemos por último al género extraliterario, que es el género didáctico. El género didáctico busca enseñar. Veamos un ejemplo de género didáctico. Leamos, acá dice: discurso en el Politeama, fragmento de páginas libres del famoso escritor peruano Manuel González Prada. Mira, Manuel González Prada en el Politeama, en el Teatro Politeama, habría de lanzar un discurso hermoso después de la guerra con Chile. Mira lo que dice: los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Se refiere a los viejos. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo, algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no pudo defender con el dinero. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y jueza de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres, bulliciosos, saldrá el pensador austero, taciturno. De aquí el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí el historiador que marque la frente del culpable con un sello indeleble de ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Este fragmento es de un ensayo de Manuel González Prada, de su obra Páginas Libres. Por lo tanto, ustedes verán que dentro del género didáctico existe una especie llamada el ensayo. ¿Qué es el ensayo? Se le considera como el género más libre porque le permite al autor abordar un asunto de una óptica completamente personal, o sea, plantear su propia idea o tesis. Como en este caso, Manuel González Prada habla acerca de que los jóvenes son los que deben madurar para asumir el rol de los hombres que no pudieron defender la patria durante la guerra con Chile. Mira, frases muy, de alguna manera, futuristas, porque hasta el día de hoy siempre esperamos más de los jóvenes que de la gente que ya quedó atrás. Muy bien, chicos, entonces, antes de despedirme, repaso. ¿Cuántos géneros literarios tenemos? 5. Hemos hablado del lírico, del épico, del narrativo, del dramático y de este último, el didáctico. Muy bien, jóvenes, me termino despidiendo de ustedes. Gracias por hoy.